Este libro se enmarca dentro del género pastoril. Esta escritura de rasgos bucólicos no seguirá teniendo lugar en sus posteriores libros. Entre sus poemas más representativos de este género están Milón, La primer yugada y El cayado. En cuanto a la presencia del agua, podemos decir que en el poema que se titula La gota de agua, Pedroni le otorga a este elemento una cantidad de símbolos y aptitudes que tienen que ver con una acción profunda para la vida. Al momento de enviar su libro a otros escritores, José Pedroni remite una carta al célebre escritor Ricardo Rojas, el 5 de noviembre de 1923, en la cual expresa: me sentiré feliz si usted lo encuentra tan dulce como yo he querido hacerlo. Si La gota de agua fue la revelación de Pedroni como poeta, habiendo ganado un segundo Premio Nacional de las Letras, Gracia Plena fue la confirmación de ese don poético y la inserción en el ambiente literario de Buenos Aires. El empujón final que lo termina coronando es el ensayo del Hermano Luminoso, escrito por Lugones en el diario La Nación el 13 de junio de 1926. Los valores culturales que se destacan en este libro son el hijo, el trabajo, la maternidad y la paternidad, el toque místico dentro de lo cotidiano. Una muestra del misticismo lo encontramos en su poema La cuna, cuando dice: trajeron la cuna, ligera, la entró mi ruidosa alegría, y solo con Dios en la espera me puse a mecerla vacía. Pedroni sigue el rastro de lo cotidiano desde el buceo de su propia historia. Es así que en este libro aparecen poemas que tienen que ver con su vida familiar. Por ejemplo, El entierro de mi abuelo, o con el período de su conscripción en la sección titulada Poemas al Ejército, además de un poema a la amistad literaria que tenía con Fernández Moreno. Poemas y Palabras no fue realizado por una editorial, sino que es un libro de autor, lo que hizo que Pedroni tenga que afrontar el azaroso desafío de expandir su obra sin la figura de un editor. Diez mujeres es un libro de romances, estructura poética ligada a la tradición literaria española. Este poemario se edita en 1937 por editorial El Bibliófilo, con ilustraciones del artista Amadeo del Acqua, y tiene por eje principal a la figura femenina. Un día, Azalea Laínez, una estudiosa de la obra de Pedroni, le escribe una carta en septiembre de 1962, desde la ciudad de Madison, Estados Unidos, donde le habla sobre la influencia de Federico García Lorca en su obra. El poeta granadino
había visitado Argentina entre octubre de 1933 a marzo de 1934. En una entrevista realizada por el escritor Jorge Isaías en el año 1989 a Helena Jothams, nos cuenta que Pedroni reconoció la influencia de Lorca en su libro. Con este poemario comienza a editar los versos que hablan de la historia de la ciudad de Esperanza. El poema Génesis es un soneto que participa en esta obra como prólogo de una historia de inmigrantes. El ámbito en que se desarrolla es la fábrica de arados donde Pedroni trabajaba desde el año 1921. Sobre el lenguaje y la estética de sus poemas podemos apreciar lo que Pedroni le dice a Samuel Glusberg en una carta escrita el 2 de septiembre de 1942. Con todo, creo que hay unidad en el pan nuestro, porque la fábrica que hace la segunda parte es un fenómeno de la colonización. La herrería de Nicolás es la gran fábrica de hoy, por lo que creo que he sido indulgente conmigo mismo. Es un libro escrito para el pueblo, con toda la sangre, con toda la amargura que me siento traspasado. Por eso es elemental, simplísimo, llanos, sin retórica, descarnado y dramático. Pedroni se queda encantado con este grupo editorial conformado por un grupo de jóvenes. Recibe gratas referencias de su hijo Omar Tulio, que vivía en Buenos Aires y había visitado las oficinas de esta editorial. Generosamente, ante la inminente salida del cuadernillo, Pedroni toma la postura de enviarles este trabajo a Nale Roxlo, Carlos Carlino, Luis Soto, Ezequiel Martínez Estrada, Córdoba Iturburo, Bernardo Berbisky, Leónidas Barleta y Álvaro Yunque, además de otros escritores. Esta obra realizada por el centenario de la colonización de la ciudad de Esperanza, la cual fue fundada en el año 1856. Pedroni toma el tema de la colonización que ya venía desarrollando en El Pan Nuestro y en 9 cantos. En el año 1954 escribe una carta al profesor José Carmelo Busaniche, a quien le dice: estoy trabajando sobre un libro que me propongo publicar en 1956. De esta madre de colonias que es Esperanza, y que dedicaré a ella. Mi libro llevará el nombre de Monsieur Jacquin, aquel primer poeta de Esperanza, de quien da noticias el ferrocarril. Este libro fue impreso en los talleres gráficos de Castelví y editado por el diario El Litoral. Este libro encarna una gran mirada social. Pedroni, sin perder el acento local, comienza a hablar con los hombres de otros pueblos. Canto al ciudadano del mundo, poema escrito al presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, o también sus poemas Ethel Rosenberg y El niño de Guatemala.
En cuanto a una mirada a la historia regional, podemos destacar los poemas María de Alcorta, Muerte de Francisco Netri o Los muebles del viejo Estura. Para finalizar, podemos destacar su mirada nacional por medio de sus poemas Gaucho, Las Malvinas y Canto a la Patria. Es notorio el sentimiento de paz, de justicia y de igualdad que atesora este libro, editado e impreso en Ciudad de Santa Fe por Editorial Castelví. Muerte de Francisco Netri. Ayer, en pleno centro, fue muerto de un balazo en el pecho el doctor Francisco Netri. La capital, Rosario, 6 de octubre de 1916. La noche había dejado una sombra en la esquina. Por tu calle de siempre, hacia las sombras ibas. Eras el abogado de los campesinos. Llevabas en el ojal una espiga. ¿Cuántos hombres han muerto como tú? ¿Cuántos morirán todavía por llevar distraído el corazón, por ir mirando una espiga? Era mi tiempo de estudiar, también yo iba con mi florecilla, traída del campo, que con la luz se abría. Me gustaba andar por Rosario con mi don Diego de día, andar sin rumbo y sin pena por sus calles con niñas. Te hallé tirado en el suelo con tu sonrisa, con tu espiga. Mientras en los cafés los poetas hacen su poesía, la libertad muere en la calle, sola, desconocida. A manos de una sombra te vi muerto cuando mi verso nacía. No recuerdo los pájaros, ni el cielo, ni el árbol, si lo había. Todo eso tan dulce de cantar cuando no hay muertes en la vida. Solo recuerdo tu clavel de sangre, solo veo tu espiga. Es el abogado de los campesinos, una mujer decía, y tomada del brazo de su hombre, te miraba agradecida. También yo te miraba con mi espontánea florecilla, que se había cerrado al nublarse mi día. Después todos se fueron, quedó la calle vacía, en la calle brillando, una cosa caída. Yo la levanté con sangre, era de oro y se deshacía. Pedroni, que venía de versar sobre los obreros de la fábrica de arados, a la maternidad y al hijo, y a la historia realizada por los inmigrantes y al trabajo, ahora versa conmovido con la Revolución cubana, con la historia de un pueblo que, ante la presencia de un dictador, decide terminar con ese asedio y tomar por sus propias manos su destino. Este libro lleva un prólogo del escritor Luis Gudiño Kramer, que trabajaba en el diario El Litoral desde el año 1938 y con quien Pedroni tenía una gran amistad. Pedroni envía un ejemplar de este libro a Ezequiel Martínez Estrada. Por esos años vivía en Cuba. Estrada recibe con gran alegría este libro y le envía una carta de confraternidad y agradecimiento, la cual fue publicada en diferentes medios del ámbito local e internacional.
vida. Ven conmigo, poeta, deja tu mesa con tu rosa triste. La alegría está afuera, muriendo y renaciendo. Llegó a caballo, se sentó en la hierba. Ven conmigo, oh, mi amigo, el dolor está fuera. Pasa y no acaba de pasar llorando, lleva 70 muertos a la tierra. Ven conmigo, en el cielo grandes aves dan vuelta, porque los campesinos han llegado a su isla de hierba y están hablando y cantan alrededor de ella. Ven conmigo, en la calle pasa una gran bandera con una estrella sobre flores que las mujeres siembran. Pasa y no acaba de pasar el cielo, lleva 70 muertos a la tierra. Ven conmigo, que el hombre tiene las voces que no encuentras. En tu verso lo tiene una mujer que es nueva, y quien el viento de las ramas le sopla el pelo y la pollera. Ven, que no te conocen, tu canción está fuera. ¿Para quién la flor sola de tu verso? ¿Para quién si está muerta? Ven conmigo a encontrarte con el hombre en la mesa de tierra, a acompañar al hombre por tu calle de sangre y azucena. El canto está en la voz de los que cantan. El ángel está afuera. Este libro está dedicado a la historia de Domingo Faustino Sarmiento, por su labor educadora y por el apoyo que le dio a la inmigración, como herramienta civilizatoria y de progreso. Un ejemplo de esto es el poema Sarmiento en Esperanza. Escuchemos aquí un fragmento. Entró en la tierra de todos con el sombrero en la mano y fue saludando a todos y al trigo como un hermano. Dijo cosas muy hermosas, llamó al gringo ciudadano. Cuando la tarde caía, la tierra cantó su canto y él estaba que seguía la canción de tanto en tanto. Al irse del río oscuro, tomó su bastón de mando y dijo que no lloraba, que estaba el bastón llorando. Este es el último libro editado por José Pedroni. Lo hace por medio de Editorial Colmenia en el año 1963 y tiene ilustraciones de Juan Carlos Castagnino. Aquí Pedroni canta al trabajo y a los trabajadores por medio de las herramientas. Es ahí donde también vuelve a reconocer la historia de su padre, que era albañil, encontrándose con él por medio de un nivel que utilizase para su labor. El músico santafesino Carlos Guastavino, con quien ya había compartido alguna correspondencia y quien lo invitaba a realizar canciones, musicaliza algunos de los poemas de este libro. Las obras musicalizadas por Guastavino en el año 1974 son Plancha, Plomada, Tijera, Acerico, Carretilla de madera, Dedal, Destornillador, Escuadra, Garlopín y Horquilla.